para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos, hermanos, cómo las palabras del apóstol Pablo no son para nada enredadas, sino que estos líderes religiosos las han enredado y tergiversado por completo. Entonces, la justicia de Dios es manifestada por medio de la fe en la sangre de Jesús, lo cual nos revela que no es por ti mismo que te has salvado, no es por tu obediencia a la ley, porque ya vemos que todos los seres humanos son imperfectos y todos los descendientes de Eva vienen infectados con el virus del pecado, y no hay en la ley nada que tú puedas hacer por ti mismo para expiar tus pecados, sino que solamente a través de la fe en Jesús tú puedes expiar tus pecados. De esa manera queda revelada la justicia de Dios. Y la justicia de Dios queda revelada, ¿por qué? Porque la paga por el pecado es la muerte. Y esta justicia se cumple. Y Jesús tuvo que morir por ti. Entonces, ¿cómo pueden decir que la muerte de Jesús en el madero abolió la ley, cuando por el contrario la está estableciendo? Porque Él tuvo que morir por la ley. Porque tú violaste la ley. Y de esa forma Él tuvo que pagar las violaciones que tú hiciste a la ley. Entonces vemos que cuando se dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Miremos que los ateos y los judíos esto lo sacan fuera de contexto, y este versículo se convierte en uno de los puntos de discusión del judaísmo para rechazar la expiación que Jesús hizo por los pecados de la humanidad, porque los judíos dicen que Jesús nunca pudo expiar los pecados del mundo, porque entonces estaría violando la ley. Porque la Torá dice que todo hombre debe morir por sus propios pecados, es decir, que nadie puede morir por los pecados de otro. En este caso, según ellos, Jesús nunca pudo morir por los pecados de otros. Y aunque si Él quiso haber muerto por los pecados de otro, eso habría sido una contradicción o estaría en desacuerdo con lo que dijo Dios. Por eso ellos dicen que Jesús no es hijo de Dios, porque Dios dijo que el hombre debe pagar por sus propios pecados, y ahora Jesús está pagando por los pecados de otro. Entonces por eso ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos que aquí no hay ninguna contradicción, porque el versículo dice que el alma que pecare esa morirá. Y eso es así. Es lo que hemos venido diciendo, que si tú pecas estás bajo pena de muerte, y tú no tienes por qué responder por los pecados de nadie, sino por tus propios pecados. Pero lo que los judíos y ateos no pueden entender es que no hay ley en la Torá que pueda expiarte tus pecados. Pero vemos que el versículo es muy claro en hablar de que el alma que pecare, esa morirá. El versículo no está diciendo cómo expiar tus pecados. El versículo te está diciendo algo que ya está claro, que el que peque debe responder por sus pecados, ¿ok? Pero no responde la pregunta principal del problema, que cómo se expían los pecados de la humanidad o del ser humano. ¿Cómo? Pues esa pregunta no tiene respuesta según la ley. Ahora, si nosotros vamos a usar el razonamiento de los judíos, vemos que eso nos lleva a un callejón sin salida cuando ellos dicen que Jesús nunca pudo expiar los pecados de otro, porque la Torá dice que solo el que peque debe responder por sus pecados. Pero ¿qué hacen los judíos? Toman a un becerro para expiar los pecados del hombre. Entonces, si un hombre no puede expiar tus pecados, ¿cómo es que un becerro va a expiar tus pecados? Entonces ya empezamos a aclarar que aunque en la Torá
podemos ver estas ceremonias de expiación de pecados, estas ceremonias de llevar un becerro o un macho cabrío al templo, no eran de ninguna manera enfocadas a liberar por completo al pueblo de sus pecados, sino para que la persona no muriera en ese momento por haber pecado, para que no le cayera la ira de Dios en ese momento. Pero ese becerro no lograba quitar el verdadero pecado, el pecado que te lleva a la muerte, que es el principal problema, porque pues en esta vida tú podrás hacer lo que tú quieras, pero nada de lo que tú has hecho sirve si finalmente mueres para siempre. Pues todo pierde sentido, ¿verdad? Por eso algunos se vuelven locos, desquiciados y se dedican a emborracharse, a viajar por el mundo, porque claro, si te pones a pensar, todo pierde sentido cuando te das cuenta que a la final vas a morir para siempre. Entonces, ya vemos que el razonamiento de los judíos es bastante incorrecto al decir que Jesús no podía expiar sus pecados, pero ahora ven, yo voy a tomar un becerro que va a expiar mis pecados. Es algo bastante torcido, y por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ok? Entonces, todas estas ceremonias que hacía el pueblo hebreo en el templo de llevar un macho cabrío no eran de ninguna manera enfocadas a expiar el pecado, sino a enseñarle al pueblo judío que vendría un Salvador que expiaría sus pecados. Y esto es lo que ellos nunca pudieron entender y aún hoy en día no lo entienden. Asimismo, los ateos tampoco pueden entenderlo, porque inclusive se enfurecen porque dicen que Jehová era un Dios malo, que porque mataba a animales inocentes y derramaba la sangre de los pobrecitos animales. Pues Dios nunca quiso eso. Es decir, el error es del pueblo hebreo. Ellos empezaron a tomar a estos animales y a matarlos frecuentemente cada semana. Y Dios nunca quiso eso. Es decir, que la ceremonia que Él estableció de expiar los pecados, por ejemplo, a través de un macho cabrío, no era para que de continuo, semanalmente o diariamente se estuvieran matando machos cabríos o becerros o toros o bueyes. Nunca estuvo esa ceremonia enfocada de esa manera, sino simplemente era como un aprendizaje que el pueblo hebreo debía tener para esperar a su Salvador. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 11 al 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Lo vemos, hermanos. Entonces vemos que el apóstol Pablo no está diciendo nada distinto de lo que es la Torá, como es calumniado frecuentemente por los judíos, que dicen que el apóstol Pablo era un impostor, que él no era realmente fariseo, que no era realmente judío, sino que fue un traicionero. Pues no es así. Es que la Torá dice que estas ceremonias de machos cabríos y de becerros no eran agradables a Dios. Dios no quería nada de eso, porque es evidente que la sangre de un animal no puede expiar tus crímenes. Pues tú mismo hazte el ejemplo de que tú robas algo y entonces te llevan ante el juez y te preguntan, bueno, ¿y quién robó esto? ¿Qué pasó? Y tú dices, mire, señor juez, es ese buey que viene ahí, aquí se lo traigo, ese buey, él fue el que cometió el crimen. Condénelo a él. Entonces el juez te va a decir, pero a ver, el buey no tiene entendimiento de nada, es una bestia bruta, ¿cómo me vas a decir que un buey cometió ese crimen? Eso no es ninguna excusa, y antes te condena, porque ahí queda revelado que tú eres verdaderamente el culpable. Entonces, de ninguna manera un becerro o un animal puede expiar tus pecados. Es evidente, hermanos. Entonces, en la Torá no hay absolutamente nada, es decir, hablando de obras de la ley, sea de la ley moral o de la ley ceremonial, no hay nada que pueda expiar tus pecados.
No hay nada. Solamente entonces queda la fe. Por eso es puesto a Abraham de ejemplo, porque Abraham tuvo fe y por eso se salvó. Entonces, por eso siempre Abraham viene a colación cuando se habla de fe. Entonces ya vemos por qué Dios dice que su ira no puede ser apaciguada por la sangre de toros, es que es evidente. Ahora, volviendo al mismo tema de el juicio que te están haciendo a ti, porque tú robaste algo, el juez dice que la sentencia por haber robado son 7 años de prisión. Y entonces tú no quieres pagar esa sentencia, son 7 años encerrado en esa prisión. Y de repente alguien que te quiere mucho, que te ama, alguien como un familiar, que no sé tal vez cuál sea, ¿verdad, hermanos? Porque cuando esas cosas pasan ahí en esas situaciones, el amor como que se desdibuja. Pero vamos a suponer que hay un familiar que te dice, mira, tranquilo, yo voy a ir a ese juicio y voy a decir que yo fui el que me lo robé. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque en ese juicio pueden decir que tú te robaste eso, pero si alguien viene y reconoce su culpabilidad, pues entonces el juez lo declara culpable. Y eso es así. Tú puedes ir a un juicio y tú dices que tú eres culpable de algo y te meten preso, hermanos. Y de hecho ese es uno de los modus operandi de la justicia, que busca que la persona se autoinculpe a través de amenazas, diciéndole que la van a meter presa por 100 años y que también van a meter presos a sus familiares y que que mejor llegue a un acuerdo y que entonces declare que es culpable. Y hay personas que, siendo inocentes, algunos cometen el error y dicen que sí, que son culpables para tratar de irse a una condena suave y lo llevan a casa por cárcel y cosas así, y entonces se solucionó el problema, aunque esa persona no era culpable. Pero es lo que ocurre. Tú vas a un juicio siendo inocente y dices que eres culpable y ahí fue, te vas preso. Y eso es lo que ha hecho Jesús, hermanos. Y no hay ley en la Torá para eso. No aparece en ninguna ley. Es decir, esto es un sacrificio voluntario que Jesús hace por ti. Él va y se presentó en el juicio y dijeron pena de muerte. Y Jesús dijo, yo la recibo. Y un momento, ¿cómo así? ¿Pena de muerte? Jesús dice, sí, yo recibo esa pena de muerte. Pues es tremendo, hermanos. Sin embargo, en pleno siglo XXI, tú ves los canales de YouTube de los judíos, todavía siguen empecinados en pensar que un becerro les va a expiar sus pecados, cuando ellos mismos, en su propia doctrina, declaran que un hombre no puede expiar los pecados de otro hombre, lo cual es falso porque la Torá no dice eso. Como ya vimos, la Torá lo que dice es que un hombre debe pagar por sus propios pecados. Pero luego van y dicen que un animal va a expiar tus pecados. ¿Cómo puede ser? Es decir, ellos mismos dan testimonio de su propio error. Porque si un hombre no puede expiar tus pecados, pues menos un animal. Es decir, que si van a ser coherentes con su doctrina, entonces no practiquen la expiación de pecados a través del sacrificio de animales. Entonces, ¿para qué van a hacer un tercer templo? ¿Para qué andan buscando la vaca roja? Es decir, que si no creen en la expiación de Jesús, pues que tampoco crean en la expiación de becerros o de vacas rojas en el tercer templo. Pues así fueran un poco más congruentes con su propia doctrina. Entre otras cosas, hermanos, vemos esta guerra que está ocurriendo en Israel y es de locos.